Hola con todos, mi nombre es Diego Herrera y es un gusto estar con ustedes nuevamente para juntos seguir aprendiendo más del maravilloso Dios de la Biblia aquí en nuestro programa Cristotelos. Para muchos, el nombre Jesucristo es percibido como el nombre completo de Jesús. Dicho de otra forma, muchos creen que la palabra Cristo es el segundo nombre de Jesús. En esta serie Jesús, el Cristo de Dios, estamos estudiando el significado bíblico teológico del ministerio de Jesús como el Cristo, el Mesías prometido. Hasta la lección anterior hemos visto que Cristo significa Mesías y que Mesías significa el ungido, o que con otras palabras es la persona apartada por Dios para realizar un trabajo específico. Respecto a ese trabajo, hemos visto que está centrado en traer la bendición universal de la restauración del reino de Dios a través de un reinado eterno, es decir, de llevar las cosas a lo que eran antes de que llegase el pecado al mundo. En cuanto al reino de Dios, hemos visto que la Biblia misma está diseñada bajo el patrón del reino de Dios. Dios, a través de sus pactos y promesas, crea un pueblo, le provee una tierra y le da leyes para que vivan bajo su gobierno y bajo su bendición. La descripción de este pacto y de cómo funciona a lo largo de toda la Biblia es explicado a detalle en la serie El fascinante mundo de la Biblia, que tú lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. En cuanto al tema del Mesías, hemos visto que los profetas, quienes vivieron alrededor del tiempo de la destrucción del reino y del exilio, profetizaron que Dios traería la restauración del reino con la llegada del Mesías. En el video anterior vimos que Israel, por haber roto el pacto de Sinaí, sufrió las maldiciones del pacto. En otras palabras, fue tratado como una nación pagana, es decir, que fue expulsado de la tierra prometida. A la luz de Deuteronomio 28:9, esto significa que en un sentido ellos dejaron de ser el pueblo de Dios, puesto que bajo el pacto de Sinaí, o también conocido como el pacto de Moisés, Dios promete que Israel será su pueblo y que Él será su Dios siempre y cuando Israel guarde los mandamientos y estatutos del pacto. Entonces, la restauración que los profetas están profetizando se basa en la restauración del pueblo. Y esto lo empezamos a ver con la promesa del nuevo pacto. Dios a través del nuevo pacto promete, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El día de hoy continuaremos viendo cómo el nuevo pacto trae el cumplimiento de las promesas de Dios y cómo es que este nuevo pacto se relaciona con la llegada de Jesús, el Mesías de Dios. Empecemos. Jeremías 31:31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Como vimos en el video anterior, este pacto se presenta diferente al pacto de Sinaí, en el sentido en que Dios en el nuevo pacto hará lo que el pueblo no puede hacer, es decir, poner su ley en la mente y en el corazón del pueblo. Y también Dios promete borrar de una vez por todas los pecados del pueblo. En este sentido podemos ver que el nuevo pacto es, como su nombre lo dice, es nuevo. Sin embargo, en el mismo tiempo vemos que esos dos elementos denotan continuidad en los pactos. A saber, Dios afirma que pondrá su ley en el corazón de las personas. Aquí nuevamente vemos que la ley de Dios es enfatizada. En Deuteronomio 6 tenemos la oración conocida como el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas
a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbeselas en los postes de tus casas y en los portones de tus ciudades. Esta oración conocida como el Shema viene como conclusión de la ley de Dios, es decir, que primeramente Moisés da los reglamentos y los estatutos del pacto de Sinaí y después insta a Dios a que graben esas leyes en sus corazones. Entonces aquí podemos ver claramente que el elemento de guardar la ley de Dios representa una continuidad de los pactos. El segundo elemento que vemos que es continuo en los pactos es el perdón de pecados. El pacto de Sinaí estipula leyes ceremoniales de sacrificios para el perdón de pecados, por ejemplo, el llamado sacrificio de expiación. Ahora, en el nuevo pacto, Dios también promete el perdón de los pecados, pero la diferencia es que este perdón de pecados será de una vez y para siempre. Entonces, con todo esto podemos ver que el nuevo pacto no es un pacto completamente nuevo, sino que en realidad es el cumplimiento definitivo de los pactos anteriores, no tan solo del pacto de Sinaí, pero también del pacto con Abraham. Y con esto en mente vamos a explorar cómo es que el Mesías trae al cumplimiento las bendiciones prometidas de esos pactos. Como ya lo mencionamos en el video anterior, Jesús en la última cena anunció la instauración del nuevo pacto al tomar la copa y declarar: esta copa es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ahora, este punto es muy importante, como vamos a ver, porque liga a Jesús con el Mesías del pacto, o por decirlo de otra manera, liga el testamento con el testador. En Éxodo 24:8 tenemos lo siguiente respecto al pacto de Sinaí. Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que, con base a estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Aquí vemos que la sangre es la señal del pacto. Como vimos, estas son las mismas palabras que encontramos Jesús diciendo en la última cena. Entonces, sin duda hay una conexión entre los pactos, o al menos hay una conexión entre el significado de los pactos y la sangre. En el pacto de Sinaí vemos que un animal tuvo que morir para hacer el pacto. En realidad, de ahí viene la palabra pacto. En hebreo la palabra berit significa cortar, que es la palabra que se utiliza para expresar la idea del pacto. Entonces, a saber, en la cultura oriental antigua, la muerte y la sangre eran elementos fundamentales para hacer un pacto. Y la idea era que el animal sacrificado representaba la suerte de las partes que no cumplían el pacto. Ahora, la muerte del animal no tan solo servía como un ejemplo gráfico, sino que también enseñaba la realidad fundamental del pacto, que es la sustitución, es decir, un animal muriendo en lugar de un ser humano. En el video de Cristo, el Cordero de Dios, explicamos este tema con mayor detenimiento, pero por ahora podemos decir que la Biblia misma está basada en este concepto de la sustitución. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que esto tiene que ver con el nuevo pacto y sobre todo con el Mesías? Ya hemos dicho que el nuevo pacto traerá el perdón definitivo de los pecados, y a diferencia del antiguo pacto o el pacto de Sinaí, el nuevo pacto ya no se lo hace con la sangre de un animal, sino que es con la sangre del testador mismo, es decir, la sangre de Jesús, el Mesías. Isaías 42. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Amigos, aquí podemos ver cómo Dios afirma que Él constituye al siervo, que es otra palabra para el Mesías, como el pacto para el pueblo. Lo que significa es que el nuevo pacto, a diferencia del pacto con Sinaí, Dios ya no está haciendo el pacto con el pueblo, con las personas, sino que lo hace con el representante del pueblo, es decir, con el Mesías. Es por esto que Jesús anuncia que su sangre es la señal del nuevo pacto para el perdón de pecados. Jesús en la cruz, como representante del pueblo del pacto, está llevando las consecuencias del pecado, del pueblo al que está representando, como el Mesías. Y esto nos ayuda a entender la profecía de Isaías 53.
Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Como vemos el concepto de Jesús como el Mesías, el representante legal del pueblo del pacto, trae luz para entender la profecía del siervo sufriente de Isaías 53. Es entonces así que nosotros podemos entender el ministerio de Jesús como el Mesías. El corazón del Evangelio es la sustitución. Jesús el Mesías muriendo en lugar del pecador, tomando en sí mismo los pecados de las personas que ponen su fe en Él, haciéndolas de esta manera personas del pacto, parte del pueblo y del reino de Dios. Pero hasta aquí llegamos el día de hoy. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía y te invito a que lo sigas haciendo para así juntos seguir aprendiendo más de Jesús, el Cristo de Dios, aquí en tu programa, Cristotelos. Saludos.